Hola a todos, es un placer para mí participar en el primer Congreso Anglistics. Mi nombre es Carolina González Quintana y pertenezco a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mi ponencia se titula La importancia del tipo de texto en el uso de los verbos modales. En cuanto a los contenidos de esta presentación, comenzaré con una breve introducción sobre el tema para trabajar a continuación los siguientes aspectos: factores condicionantes, influencia del género textual, nivel de competencia lingüística, factores socioculturales y transferencia de la primera lengua, expresión de duda y certeza, implicaciones didácticas, y finalizar con las conclusiones y las referencias consultadas. En cuanto a la modalidad en el discurso académico, esta constituye un componente esencial, ya que ofrece a los autores numerosas posibilidades para expresar diversos grados de necesidad, obligación, certeza, posibilidad y compromiso con sus proposiciones. El desafío del uso de estos verbos para los estudiantes de inglés como segunda lengua está en el carácter polisémico de estos verbos, su alta dependencia del contexto para una interpretación precisa, la dificultad en controlar los matices léxicos y la adecuación pragmática. En cuanto a los factores que condicionan el uso de la modalidad, encontramos el género textual o tipo de texto, el registro, el nivel de competencia lingüística y los factores socioculturales. Se realizó una revisión y un análisis comparativo de estudios empíricos relevantes que vamos a ir presentando. El uso modal varía notablemente según el registro y el significado de los modales depende en gran medida del contexto discursivo. Dagnall, en su estudio de 1995, observó que los escritores nativos utilizaban más auxiliares modales de posibilidad o probabilidad en temas argumentativos que en temas literarios, un patrón que se invertía en los textos literarios. Por su parte, Hinkel, en su estudio de 1995, demostró la importancia del tema en la frecuencia de uso de modales. Constató un uso excesivo de los verbos modales must y should en ensayos de escritores no nativos sobre educación, mientras que el verbo modal must no aparecía en los ensayos políticos. Por su parte, Kling, en su estudio de 1995 sobre los contratos, destacó que las formas como shall, must y will pueden parecer sinónimas, pero no lo son semánticamente, y que es crucial distinguir entre el significado codificado, es decir, el semántico, y el significado determinado por la situación, es decir, aquel que sea pragmático. Por ejemplo, en la oración I shall be there puede ser una promesa, una amenaza o una predicción, requiriendo una interpretación pragmática del contexto. En un estudio de sinopsis médicas realizado por Alonso Almedia y Cruz en 2011, se hallaron una predominancia del verbo modal may frente a might, y argumentan estos autores que su elevado uso se debe a que es ideal para introducir nuevos conocimientos al expresar posibilidad o probabilidad en textos científicos, disminuyendo la carga de descripciones o justificaciones excesivas. En cuanto al nivel de competencia lingüística, los estudiantes de segunda lengua suelen emplear una gama más limitada de marcadores de modalidad con una marcada predominancia de los verbos modales. Con el avance del nivel lingüístico se observa una diversificación hacia el uso de adjetivos y sustantivos, y esto implica una mayor selección de recursos epistémicos. En cuanto a la evidencia empírica que contrasta este nivel de competencia lingüística, nos encontramos con los estudios de Chen y Hyland y Milton en estudiantes de niveles avanzados que mostraron una mayor variedad y una aproximación a los patrones de los hablantes nativos, y al estudio realizado por Peña, en lo que los estudiantes de posgrado utilizaron una mayor variedad de modales para expresar obligación y posibilidad en comparación con estudiantes de bachillerato. En cuanto a los factores socioculturales y transferencia de la primera lengua, las diferencias culturales influyen directamente en el uso de los verbos modales, condicionando las nociones de obligación y necesidad en distintas culturas. En un estudio realizado por Salazar con estudiantes españoles y filipinos, destacó un uso excesivo del verbo modal can, particularmente en la construcción we can, seguido de verbos de procesos mentales y verbales, una inseguridad en el uso de may y might y una posible transferencia directa del español poder. Además, una preferencia por el semimodal have to sobre must y should para expresar obligación y necesidad, reflejando una postura más impersonal similar al discurso español. En cuanto al estudio de los root modals y la cultura realizado por Hinkel,
El uso de este tipo de verbos modales está condicionado por la cultura y el contexto. Las construcciones socioculturales taoístas, confucionistas y budistas emplean estos modales para expresar valores sociales de manera diferente a los angloamericanos, y las diferencias culturales y retóricas pueden llevar a los estudiantes de una segunda lengua a tener ideas preconcebidas sobre las características formales de los textos que difieren del marco académico inglés. En cuanto a la capacidad de expresar duda y certeza de forma apropiada, esta es una tarea compleja pero crítica para el éxito de la escritura académica en inglés. Los autores deben diferenciar opiniones de hechos, evaluar afirmaciones y transmitir un grado adecuado de deferencia y modestia hacia la audiencia. Para los estudiantes de segundas lenguas, esto representa una fuente clara de dificultad. Hyland y Milton, por ejemplo, en su estudio con estudiantes de Hong Kong, se dieron cuenta que estos empleaban construcciones sintácticamente más simples, que dependían de un rango más limitado de recursos, que ofrecían compromisos más fuertes en sus afirmaciones y que presentaban mayores dificultades para transmitir un grado preciso de certeza. Por su parte, en el estudio realizado por Chen, se destacó que estos empleaban un rango restrictivo de recursos epistémicos, lo que resulta en textos con afirmaciones injustificadas y marcadas. Por lo tanto, la falta de familiaridad con estas convenciones centrales puede ser perjudicial para las oportunidades académicas y profesionales de los aprendices, dado que afecta a la coherencia, comprensibilidad y el impacto del argumento e influye en la evaluación de la competencia académica del escritor. La interpretación de los modales exige una comprensión pragmática del contexto, trascendiendo su significado semántico codificado, y la dependencia de los verbos modales por parte de los estudiantes de segunda lengua puede estar ligada a prácticas pedagógicas tradicionales, una menor exposición a la diversidad de formas modales y una atención desproporcionada a significados infrecuentes en los materiales pedagógicos. En cuanto a las implicaciones didácticas, la enseñanza del inglés académico debe integrar enfoques lingüísticos, pragmáticos y culturales de la modalidad. Es fundamental una instrucción explícita sobre la función y la interpretación contextual de los verbos modales y un énfasis particular en los matices de certeza y duda, que son vitales en la escritura académica. Se deben implementar propuestas didácticas que ayuden a los estudiantes a dominar los complejos matices discursivos que estos verbos aportan en el discurso académico. Y es crucial abordar la transferencia de patrones de la lengua materna, como por ejemplo sobre el uso del verbo modal can y las presuposiciones socioculturales que influyen en la expresión de la obligación y la necesidad. Por lo tanto, los materiales pedagógicos deben reflejar el uso auténtico de los modales en diversos géneros textuales y evitar la atención desproporcionada a significados infrecuentes, reconociendo que el tipo de texto influye en el uso de los modales para un enfoque didáctico contextualizado. Además, es importante fomentar el desarrollo de una competencia retórica y sociopragmática que permita a los estudiantes diferenciar opiniones de hechos, evaluar afirmaciones, transmitir un grado adecuado de deferencia y modestia y evitar las afirmaciones injustificadas y marcadas que pueden perjudicar su credibilidad académica. En cuanto a las conclusiones, la modalidad es un aspecto crítico y multifacético del discurso académico, cuyo dominio es esencial para la comunicación efectiva y la credibilidad académica en una segunda lengua. Los estudiantes de una segunda lengua enfrentan dificultades significativas en el uso de los verbos modales debido a su polisemia, dependencia contextual, uso limitado de recursos y transferencia de patrones de su primera lengua y las normas culturales. El género textual, el nivel de competencia lingüística y los factores socioculturales son determinantes en la elección y uso de los marcadores de modalidad. Se observa que, a medida que los estudiantes avanzan en su nivel de segunda lengua, demuestran una mayor diversificación en el uso de recursos modales, aproximándose a los patrones de los hablantes nativos. Y la interpretación de los verbos modales requiere una comprensión pragmática del contexto, una habilidad que los estudiantes de segunda lengua desarrollan progresivamente. A continuación, presentamos las referencias consultadas para esta ponencia. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda, pueden dirigirse hacia mí en el correo expuesto. Gracias.